pueblo de Sión, mira al Señor que viene a salvar a los pueblos. El Señor hará oír la majestad de su voz y os alegraréis de todo corazón. Isaías 30. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Pues bien, como saben, terminábamos la serie de programas dedicados a Juan y bueno, pues he pensado que podíamos empezar con otro evangelio, con Lucas, a quien Dante Alighieri definía como el evangelista de la ternura de Dios. Y he pensado que podíamos empezar, pues bueno, como hemos hecho otras veces, viendo un poco el contexto que rodeó a la redacción de este evangelio. Pues bien, vamos a empezar, por ejemplo, con cómo era la comunidad de Lucas. Y si nos atenemos a la opinión de numerosos especialistas, debemos datar la redacción definitiva de este tercer evangelio entre los años 80 y 90. Los estudiosos del texto de Lucas sitúan su redacción en la provincia romana de Acaya. Dicha provincia geográficamente se ubica en el sur de Grecia. Dos son los argumentos que han llevado a los exégetas a situar la redacción de la obra lucana en esta ubicación geográfica y en este periodo. Por una parte, cuando se analizan los textos de griegos de este evangelio, pues puede contrastarse que el estilo literario y el vocabulario son semejantes a los utilizados en el sur de Grecia por esas fechas. Por otra parte, disponemos del testimonio de algunos autores antiguos que hablan de la situación en la que se escribió este evangelio, tanto la obra de Ireneo de León, por ejemplo, como el llamado prólogo antimarcionista y un minúsculo manuscrito antiguo conocido con el nombre de fragmento muratoriano, que nos dice que la obra de Lucas vio la luz en la provincia de Acaya. Pero, ¿dónde está y cuáles son las características de esta provincia romana? Bueno, pues, como decía, se encuentra en la zona sur de la península helénica. Su geografía nos describe ciudades importantes, como son Corinto y Atenas. En tiempos antiguos había sido el centro del mundo y el foco de la cultura clásica. Los grandes filósofos, Platón y Aristóteles, habían expuesto allí su pensamiento. También allí Jenofonte escribió su historia. En la provincia de Acaya, en sus mejores tiempos, había contemplado la obra de los más eximios arquitectos, la Acrópolis, el Partenón. Había admirado las obras escultóricas de Fidias y Praxíteles y venerado el genio militar de Pericles. Sin ninguna duda, aquella zona había constituido el centro cultural del mundo clásico. ¿Pero qué quedaba en el siglo I de todo aquel esplendor cultural? Prácticamente, hermanas y hermanos, no quedaba nada. Los romanos habían conquistado aquellas tierras y las habían incorporado a su naciente imperio, y en la mente y el sentir de las gentes únicamente restaba el recuerdo borroso del pasado. Recordaban la obra de sus antiguos filósofos y escritores y admiraban la obra de sus artistas, pero ahora ya no eran el centro del mundo. Se limitaban a ser una provincia remota en un lugar empobrecido del Imperio Romano. La gente vivía sin esperanza. Antes éramos el centro del mundo y ahora nos hemos convertido en nada. Tal vez, echando la imaginación, hermanas y hermanos, estas palabras anidadas en el corazón de esos ciudadanos los hundieran cada día más en la desesperación. La desesperanza engendra siempre la angustia y el miedo, y con el miedo no se puede vivir. Los habitantes de Acaya necesitaban sobrevivir, pero observaban que ya no les quedaban fuerzas para sacar su vida adelante. En su abatimiento pensaban que tan solo habían venido de fuera para salvarlos. Para sobrevivir no les quedaba otra alternativa
que servir a los pequeños señores, los tiranos, que de una manera semejante al régimen feudal administraban aquella zona empobrecida y remota. Interiormente pensaban que nada ni nadie podía cambiar. Lejanamente iban depositando su confianza y su vida en las manos de aquellos pequeños reyezuelos, implorándoles que, dejando caer unas migajas de pan, les permitieran seguir viviendo. Pues bien, en este ambiente social y cultural nació la primera comunidad cristiana de Acaya. Pablo, el apóstol de las gentiles, había anunciado en aquellas tierras el Evangelio de Jesús. Los cristianos de aquella primitiva iglesia procedían del paganismo y estaban imbuidos en la cultura popular griega. La predicación cristiana anunció en aquellas gentes un acontecimiento fundamental en su existencia. Cristo es el único Señor de la vida. Ya no era necesario mendigar migajas de pan a los pequeños señores, los tiranos, para conseguir sobrevivir. Cristo era el único Señor. Solamente de él brotaba la misericordia que hacía de la existencia humana una realidad digna de ser vivida. Pero ¿quién es Lucas? No estamos en condiciones de reconstruir la biografía precisa de nuestro evangelista, pero basándonos en los datos de la arqueología, en el testimonio de algunos autores antiguos y en el mismo texto evangélico, podemos esbozar algunos trazos que perfilan su figura. Lucas viviría en la provincia romana de Acaya y participaría de la situación sociocultural del resto de la gente. También en su interior había echado raíces la desesperanza que anidaba en el corazón de sus convecinos. Algún misionero cristiano, tal vez Pablo o algún discípulo suyo, le anunciaría la buena noticia del Evangelio de Jesús. Ante el anuncio evangélico, Lucas se siente seducido por Cristo y se decide a seguirlo. Nuestro autor ha encontrado lo único que es importante descubrir en la existencia humana. Cristo es el único Señor de la vida. Lucas abandona la esclavitud que supone la dependencia de los pequeños señores y se dispone a emprender la gran aventura de su existencia, seguir los pasos del Cristo vivo. La tradición cristiana nos cuenta que Lucas era médico y compañero de Pablo. Cuando leemos el tercer evangelio apreciamos la pluma de un escritor erudito, un buen conocedor de la lengua griega y un excelente estilista. Al analizar el vocabulario de su texto apreciamos que unas 400 palabras reflejan una terminología propia del lenguaje de la medicina. Una vez incorporado a la comunidad cristiana, Lucas se propone escribir un evangelio. Tal vez en su corazón se dijera a sí mismo: yo he experimentado la salvación de Jesús y me siento liberado por él. Escribiré un libro en el cual contaré a mis hermanos mi experiencia de liberación. Les anunciaré gozosamente que Cristo es el único Señor. No vale la pena malbaratar la vida para sobrevivir al servicio de pequeños señores. Observemos bien este detalle. Lucas no se propone realizar una descripción y una biografía de Jesús. Lucas cuenta a sus condiscípulos una experiencia de fe. He descubierto que Cristo es el Señor y quiero anunciaros que tan solo Él libera. Lucas escribe un evangelio. No nos presenta a Jesús para que lo admiremos de lejos, nos presenta al Señor de la misericordia para que nos decidamos a seguirlo llevando la cruz de cada día. El Evangelio nos estudia para conocer mejor a Jesús o para conocer más datos referentes a su persona. El Evangelio se estudia para seguir a Cristo mejor,